Bienvenidos al canal de Mario en Política. Para nosotros siempre es y será un enorme placer estar frente a ustedes para hacer de su conocimiento nuestra opinión y nuestro análisis respecto de circunstancias y situaciones de actualidad, de vigencia y de interés para todos. Así que, sin más preámbulos, démosle inicio al programa de esta oportunidad. Comenzamos con este video, un ciclo nuevo, ojalá que tenga todo el respaldo que ha tenido el aspecto político propiamente dicho. Pero queríamos desde el inicio también darle cabida a una serie de videos, de encuentros que nos permitan continuar en esa labor formativa profesional que hemos ejercido durante muchísimo tiempo. Y que es nuestra pasión, pues, las finanzas, la contabilidad en términos generales. Y por otro lado, otro entretenimiento, otro hobby que tenemos, que es la historia. Por los momentos, el canal entonces se va a dividir en tres planos, en tres espacios diferenciados perfectamente. Uno específicamente político, el otro referido a las finanzas y la contabilidad, y otro más genérico respecto de la educación en términos generales. Este video va a ser el primero que vamos a colgar en el espacio de las finanzas y la contabilidad. En él vamos, en principio, a efectuar un análisis lo más pormenorizado que podamos de la contabilidad en términos generales y de las normas de información financiera en términos más específicos, y de la norma de información internacional de información financiera para pymes, para hacerlo aún más específico. Estimamos que esto puede ser de manera completa, con algo así como unos 50 videos que darían un paseo teórico práctico por la norma, por la NIF para pymes, y que puede ser, no sé, coleccionado, guardado, utilizado, visto y visto nuevamente y tal, fundamentalmente por estudiantes de la carrera de contaduría y por los colegas un poco más jóvenes que por diferentes circunstancias pues no han todavía abordado el tema de las normas, o lo han abordado pero sigue siendo un tanto complejo, porque es verdad, al inicio de estos estudios uno lo consigue bien pesado, bien duro, pero una vez que uno comienza a internalizar el tema, se va dando cuenta que es bien apasionante, bien interesante, y que lo engancha a uno y tiene una especie de magia. Después que uno entiende la norma, comienza a entender la norma, se queda prendado de ella y ya quiere conocer más y más y más. Muy bien, entonces demos un inicio a este aspecto
primero, que es darnos un paseo generalizado por la economía, las finanzas y la contabilidad a través del tiempo, desde que los inicios de la vinculación de los hombres hasta 1973 con la aparición de las primeras NIC. Sin más, pues, adelante. La economía del mundo aparece sobre todo cuando aparece el hombre y cuando el hombre comienza a interconectarse uno con otro y comienza a realizar intercambios, un poco para hacerlo en el lenguaje más coloquial posible, entre, por ejemplo, pieles o trozos de cacería y algunos frutos que recoja, que recolecta el hombre y que entonces empieza a intercambiarlos con otros. Y yo te doy una pierna de un mamut y tú me das a mí una piedra de esas que le sacaste algún filo, o me das un pescado, y entonces allí comienzan los intercambios de bienes y de servicios y tal, por supuesto de manera muy rudimentaria y sin registros de ningún tipo, pero que con el transcurrir del tiempo esos intercambios se van haciendo cada día más y más complejos, porque va apareciendo cada día también más y más seres humanos que intervienen en esas relaciones. Así, las sociedades se van conformando y en ellas se van realizando, repetimos, cada vez más y más intercambios de bienes y de servicios. Las sociedades van en crecimiento, se crean polis, se crean ciudades, se crean medios de comunicación masivas, los barcos, comenzamos a utilizar los animales como medio de comunicación, comienza a haber el trasiego de mercancías de unas zonas hacia otras más lejanas, buscando algunos bienes por allá en lo lejos que puedan satisfacer necesidades de nuestras poblaciones y llevando mercaderías o productos o producciones nuestras hacia estas otras zonas y entregando entonces a algún productor su producto a algunos mercaderes que comienzan a aparecer para que sean estos los que realicen esas actividades. Y entonces de alguna manera tiene que quedar escrito que le entregamos cacao, café, pescado, qué sé yo, cualquier producto a alguien para que haga el intercambio. Y después ese alguien, meses más tarde, nos traerá algún trozo de tela o algún pedazo de metal. Bien, así la humanidad va incrementándose y porque se va modernizando, porque va creciendo. Entonces se van haciendo muchísimo más complejas las relaciones y los intercambios entre las sociedades, ¿no? Luego comenzamos a utilizar grandes barcos y entonces los intercambios van, por supuesto, creciendo de tamaño a un ritmo enorme, y en la medida que esos intercambios van creciendo se va haciendo más necesario el establecimiento de algún tipo de control, y entonces ya el hombre inventó la escritura y comenzamos a dejar registros muy básicos, registros
muy sencillos. Muy sencillos, pero muy complejos a la vez, porque efectuar procedimientos de control se hacía un tanto difícil, porque no existía la disciplina contable como tal que nos permitiera llevar esos controles específicos. Así, demos un salto en la historia y coloquémonos por ahí, por el siglo XV, el siglo XVI. Y aparece un personaje que le va a dar una importancia notoria a la contabilidad con unos escritos que realiza, que van a permitir que la contabilidad comience a tener organicidad. Nos referimos a Fray Luca Pacioli, un monje que escribe un tratado de matemática que se convertirá con el pasar del tiempo en la base científica de todo lo que va a devenir luego en contabilidad. El escrito de Fray Luca Pacioli entonces da pie a que los intercambios comerciales o mercantiles puedan ser, desde el punto de vista contable, tratados de una manera específica, que nos permitan muy fácilmente conocer el resultado de esos intercambios. Y así aparecen las teorías del cargo y del abono, y comienza a aparecer: si yo envío tela, entonces va a haber alguien que envió y alguien que recibe. El que recibe tiene que pagar. ¿A quién le tiene que pagar? Al que le envió. ¿El pago se hace inmediato? No, entonces tengo que registrarlo de alguna manera en algunos libros donde diga que yo entregué y a mí me deben, y pues luego tiempo más tarde me pagan. Entonces aquel entregó dinero, yo lo recibí, por lo tanto aquella deuda queda saldada. Y así comienza el contador a tener muchísima más relevancia en la actividad mercantil que se va realizando en el mundo entero. Y entonces imaginémonos nosotros con el descubrimiento del Nuevo Mundo, con el descubrimiento de la América. Esas posibilidades de comercio se multiplican por cifras realmente enormes, y entonces comienzan a haber intercambios en número, con un crecimiento bárbaro en número, pero también en variedad, porque el Nuevo Mundo comienza a enseñarle a los europeos la cantidad y la variedad de productos que hay en estas tierras, así como este Nuevo Mundo también comienza a disfrutar de lo que ya en Europa existía. El mundo, la actividad continúa su avance, y así llegamos por allá al entre los siglos XVIII y XIX, a lo que denominamos la revolución industrial. Y la revolución industrial viene a ser un fenómeno de esos que marcan la historia. El hombre inventa la máquina de vapor, y la máquina de vapor hace que fundamentalmente las producciones se masifiquen a una velocidad asombrosa, y que los medios de comunicación también, los medios de comunicación actuales, vigentes, existentes para ese momento,
también se hagan muchísimo más eficaces y muchísimo más eficientes. Entonces aparece la locomotora, el tren a vapor, los barcos a vapor, la implantación de maquinaria que hace que el mundo se automatice. Sonrío porque pensar en la modernidad era una máquina de vapor. Y así entonces también aparecen pensadores del mundo económico y financiero que irán colocando a la contabilidad de manera directa o de manera indirecta, colocándola en la posición de importancia, de relevancia que cada día ella va cobrando. Entonces, el mundo se revoluciona y comienza la automatización, y Taylor y Fayol hacen su aparición con la mecanización y la automatización de los procesos, y comienzan a aparecer grandes industriales en el mundo entero que van a venir a producir bienes y servicios que van a satisfacer necesidades existentes, necesidades propias o necesidades creadas, pero van a venir a satisfacerlas. Y entonces aparece Ford con sus vehículos, pero aparecen las grandes hilanderías inglesas con sus telas, y en el mundo de los alimentos comienzan a procesarse, y en el mundo del tratamiento del hierro y del acero comienzan a haber avances enormes para la humanidad. Y así continúa esa vorágine de producción del hombre en todo sentido, y la contabilidad continúa creciendo, aumentando su importancia, su relevancia. Pero en todo proceso, no todo proceso adelantado por el hombre es noble y sano, y tal y que se digo. También hay en estos aspectos de la vida del ser humano gente que se aprovecha de situaciones y de circunstancias que se le presentan, y entonces ven la oportunidad de amasar fortunas y riquezas de manera no tan santa, no tan noble, y se aprovechan un poco de la ingenuidad de la gente, y comienzan a aparecer estafas enormes. El mundo económico, el mundo financiero, en términos generales, por favor entendamos que esto no es sino un paseo muy apurado de lo que serían las finanzas a nivel internacional. El mundo financiero internacional descubre entonces así que no todo es felicidad, y en 1927, 28, pero específicamente en 1929, en los Estados Unidos ocurre uno de los primeros, por lo menos el primero bien documentado, de los eventos de estafa del ser humano al ser humano. Y ello en buena medida producto de esa necesidad de satisfacer necesidades, precisamente. Entonces el hombre está produciendo de todo está produciendo el hombre, aprovechándose de esa automatización, de esa mecanización de los procesos industriales. Y le está faltando, para cumplir con las reglas del mercado, las reglas de la oferta y la demanda, le está faltando precisamente mercado de consumidores.
¿Y por qué? Porque la gente toda no tiene en este momento inmediato cómo adquirir todas esas novedades, todas esas cosas novedosas, todos esos productos novedosos que están saliendo al mercado. Y así aparece la figura del crédito. Y entonces el mundo se revoluciona enormemente porque ahora, por un lado, el consumidor podrá tener una cocina o una lavadora o un vehículo inclusive, y pagarlo en cuotas y tal. Y por otro lado, el inversionista, el industrial, el productor, va a poder incrementar o aumentar aún más sus producciones porque ahora va a tener mercados nuevos que le permiten que eso sea factible. Pero falta, en un momento determinado, falta dinero para que el que produzca más. Y él va a tener el dinero, pero lo va a tener a plazos y lo necesita inmediatamente para la compra de materias primas, el pago de salarios y de otros insumos que intervienen en los procesos productivos. Y así comienza la intervención de grandes masas de dinero y de grandes masas de personas en el mundo financiero. Descubren los corredores de bolsa, por decirlo de alguna manera, descubren los interventores de la participación de los capitales, pequeños individualmente, pero muy grandes de manera general, comienzan entonces a captar ese dinero que está en la calle. ¿Cómo lo captan? Con el ofrecimiento de rendimientos extraordinarios. Entonces usted participa en el mercado con pequeñas cantidades de dinero y esa participación va a tener rendimientos que por otro lado, por otra vía, no se consiguen. Por ser una novedosa figura en la economía, no se interpreta, no se entiende bien, pero además por estar preparada, elaborada, estructurada por mentes que no eran del todo honestas, sino que estaban más interesadas en sus intereses propios que los intereses de estos colectivos que están colocando dinero. Hay una especie de revolución financiera también en esos años 27, 28 y 29, que hacen que el mundo entero se coloque toda su fuerza, toda su energía en esos mercados emergentes, en esos mercados financieros emergentes. Y entonces comenzamos a ver grandes personalidades que comienzan a colocar sus dineros y a pedirle a otros que coloquen sus dineros en estas actividades así. Por ejemplo, para señalar algunos, nada más, que fueron partícipes en esto y que de alguna manera terminaron también siendo estafados, siendo perdedores. Groucho Marx, que era un gran actor del cine mudo, todo lo que ganaba lo invertía en la bolsa de valores, y no solamente lo que ganaba él, sino lo que ganaron sus hermanos. Y él salió a decirle a la gente que esos mercados de valores eran una maravilla, ese era el mejor invento del ser humano y que él recomendaba que la gente invirtiera. Winston Churchill perdió una fortuna enorme por participar en las bolsas de valores, en las inversiones en la bolsa de valores. Y ese es un mundo un tanto más complejo que en su momento
a esa actividad le dedicaremos tiempo y espacio. Por supuesto, la contabilidad allí juega un papel importantísimo. No muy santo en muchos casos, pero era el papel que le tocaba jugar. Además era legal, no había para ese momento nada ilegal, pero no había nada ilegal porque no había leyes, porque era muy nuevo ese proceso, esa aparición de esas oportunidades de inversión para esos momentos. Y entonces cumplían con las pocas leyes que existían, pero realmente los políticos no se dedicaron a proteger al débil jurídico. Bueno, porque las leyes fundamentalmente las elabora y las estructura el hombre una vez que se han cometido delitos, se cometió el delito y entonces ahora va a tener que aparecer la ley para que en el futuro próximo no se continúe cometiendo este tipo de actos, o regular la existencia de este tipo de actividad. Vamos a darle un corte a esto aquí en este momento y le prometemos que en el video siguiente, que por estos días, hasta que entremos específicamente en normas, esto será un par de videos más, nada más, en lo que tiene que ver con el aspecto histórico y contable y tal y qué sé yo, lo hagamos por lo menos con espacio de 2 o 3 días, pero hoy tratemos de 2 o 3 días seguidos darle tratamiento a esta parte de los aspectos generales. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por su atención. Como siempre, les pedimos por favor que se suscriban al canal para que nosotros podamos hacer llegar a mayor cantidad de público videos de este tipo y sobre todo de este es realmente una de las pasiones nuestras desde el punto de vista de la educación. Por lo tanto, reiteramos, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad que, si Dios quiere, será mañana. Hasta pronto y muchas gracias.